Nuevamente, muy buenas noches. Esta es la segunda parte de este especial que estamos haciendo sobre el pico que se está viendo en la ciudad de Cúcuta y en el departamento eh, a- a- en relación al COVID. Realmente las cifras son alarmantes. Ayer, como muchos saben y como ya lo comentábamos en la primera parte, Cúcuta tuvo un primer lugar por encima de Bogotá y por encima de el departamento, por encima de Bogotá y por encima del Valle del Cauca, a pesar de tener 7 veces menos población. Entonces realmente la situación es preocupante, es alarmante y es precisamente sobre eso, sobre lo que vamos a continuar hablando. Estamos con el doctor Carlos Barón, médico internista y hematólogo de la unidad hematológica especializada, y estamos con el doctor Saúl Carrillo, internista, neumólogo de la Clínica San José, Santa Ana y del Hospital Erasmo Meos. Doctor, doctor Saúl, habíamos quedado en esta primera parte hablando sobre el tema acerca, déjeme, yo tomo acá, me ubico, sobre el tema de por qué tantos médicos, creo que esa parte ya la habíamos pasado, porque tantos médicos están Se han infectado. han fallecido, están afectados, y no solamente ustedes que están en primera línea, sino la gente que está en segunda línea. Y ustedes nos decían, porque desafortunadamente no estábamos preparados para esto y porque pensábamos que no se iba a llegar al estado donde se ha llegado. Acábenos de contar, doctor Saúl, por favor. Pues, Charito, básicamente, retomando lo que habíamos hablado hace unos minutos, ocurre que ya el cansancio físico y mental, pues también hace que las personas cometan errores que son mínimos, pero que causan este tipo de contratiempos Sí, tan lamentables. Eh, pero es que hay un punto muy crítico, muy crítico, y es el hecho de que la comunidad en general ha confundido digamos que la liberación de ciertas medidas de presión con la resolución de la pandemia, y eso no es así. La pandemia en ese momento está más vigente que nunca y nunca ha estado ausente. Desde principios de año, cuando aparecieron los primeros casos en el país, sí, desde el mes de marzo, cuando se logró documentar el primer caso en la ciudad, la realidad es que todo el tiempo nosotros hemos tenido virus circulante. ujú, Las medidas que en un principio fueron, digamos, prohibitivas pues fuertes, estrictas, lograron evitar que esta catástrofe fuera mucho más, en un periodo mucho más temprano del año. ujú. Dio oportunidad de que se preparara de alguna manera al sistema hospitalario de la ciudad, pero luego cuando se liberaron esas medidas y se pasó a un manejo más social, más personal, más de conciencia social, Ujú. pues simplemente la situación se desbordó y está desbordada. Y el doctor Barón hace unos minutos utilizó una expresión que es muy válida en este momento, y es el hecho de decir que el daño ya está hecho. Santo Dios. O sea, lo que está ocurriendo en estos días, el dolor que tantas familias de nuestra ciudad y el departamento están Viendo. viviendo, lamentablemente no va a cesar con estos toques de queda que se propusieron a partir del día de hoy, porque ya el daño está causado. La comunidad se liberó de todo cuidado, se pasó por encima de todas esas medidas de protección, Sí. y en este momento pues las consecuencias son las que hemos venido mencionando. Que son absolutamente preocupantes. Doctor, en el tema de la automedicación, que en eso somos los reyes, los colombianos somos muy dados a eso, a automedicarnos, que es que a fulana le funcionó, que me dijeron que me tome agüita caliente porque eso mata el virus, porque es una proteína y lo derrite, que me haga, entonces ahora que no, que porque el virus se esconde en la parte de atrás de la nasofaringe, o no sé, usted nos explicará bien esa parte, entonces que no, que hay que hacer baños de vapor, inhalaciones de vapor, que hay que ponerle eucalipto. ¿Qué hay en realidad en torno a todo eso? ¿Cuál es la realidad? A ver, Charo,
digamos, vamos a tratar de desglosar un poquito la respuesta en un par de escenarios concretos. Cuando hablamos de automedicación, debemos allí, digamos, incluir, primero, la automedicación no es buena en ninguna patología, ¿sí? En ningún caso es buena, pero mucho menos en esta circunstancia que se está viviendo. Es una enfermedad nueva, todos lo saben, eso no estamos diciendo algo extraordinario. Y esta enfermedad está siendo conocida todavía por toda la comunidad científica, es decir, estamos aprendiendo a raíz de o a partir de las investigaciones y los hallazgos que se van dando día tras día. Sí. Falta mucho para que tengamos claro exactamente cuál es el comportamiento del virus dentro del organismo. Sabemos que se presentan una serie de daños en algunos órganos, sí, y esos órganos inicialmente son el sistema respiratorio. A partir de ese daño que se genera en el sistema respiratorio, luego se van desarrollando daños en otros o van apareciendo daños en otros órganos y sistemas. La automedicación, y en eso hay un punto importante, muchas personas están utilizando antibióticos que en terminología técnica también son conocidos como antibacterianos, y quiero resaltar ese contexto. Porque esta es una enfermedad causada por un virus. No por una bacteria. No por una bacteria. Entonces los antibacterianos no tienen absolutamente ninguna indicación en el contexto viral de la enfermedad. Se podrían llegar a pensar en un paciente que se encuentre hospitalizado con alguna bacteria asociada a la infección viral, que es otra circunstancia muy distinta. Pero no la automedicación con antibióticos, y eso es importante descartarlo. Segundo, se están utilizando ese tipo de cosas como las vaporizaciones con elementos aromáticos, sí, como el eucalipto. Está muy bien, y eso también es conocido, que en nuestra cultura existe mucha medicina natural, ¿sí? que ha venido de generación en generación heredándose y que efectivamente tiene cierta utilidad en algunos contextos clínicos. Sí. Pero en esta enfermedad en particular, las vaporizaciones o las inhalaciones con vapores de eucalipto pueden llegar a producir mucho más daño. El eucalipto, ¿por qué, doctor? Porque sí. Cuando el eucalipto se evapora, sí, él libera una serie de sustancias aromáticas que son lesivas, que producen mayor inflamación y toxicidad en el sistema respiratorio del paciente. Mejor dicho. En algunas circunstancias tiene cierto efecto de controlar la producción de secreciones o de aliviar la obstrucción de pronto de procesos asmáticos o bronquíticos. Pero es que esta circunstancia es muy diferente a esas otras que menciona. O sea que no es recomendado, sino en el caso de que el médico diga en su caso particular es conveniente. Eso ya sería un caso particular, pero no que porque a fulana le pusieron o a sutano le pusieron. Realmente desde el punto de vista científico, sí, las vaporizaciones con eucalipto no son una herramienta técnica, médica, científica. Es más una herramienta del acervo cultural de nuestra medicina ancestral, digámoslo así, pero no tiene nada que ver con la medicina científica, técnica. Eso no es un tratamiento en ningún contexto. Ok, en el tema de los, o sea que queda clarísimo que nada de vaporizaciones y que la agüita caliente, eso no, habrá casos en los que específicamente funcione para algunas personas, pero eso sería ya en el caso de que el médico considere que es adecuado en ese caso específico, pero no, o sea, no. En el caso, por ejemplo, de ciertos medicamentos, como por ejemplo, que usted decía la amoxicilina, por ejemplo, pero se habla del ibuprofeno, hay la acitromicina, la ivermectina que dicen no, eso hay que tomárselo porque eso aumenta la no sé qué, que la acetaminofén que estés tomando acetaminofén porque no, así a ver, evita vamos a, sí, tantas cosas. Vamos a, sí señora, entonces, a ver, el ibuprofeno que mencionaba es un medicamento antiinflamatorio. Okay. Sí, efectivamente la enfermedad tiene un proceso inflamatorio en el pulmón. Es difícil en este momento para mí poderles explicar con términos técnicos, farmacológicos, cuál es el efecto del medicamento y el por qué realmente no tiene una utilidad clara frente a la circunstancia que estamos viviendo de la COVID, pero digamos que el ibuprofeno tiene un efecto también de control de el dolor muscular,
del control de la fiebre, tiene efectos positivos. Ojo, no quiero decir que sea un tratamiento para la COVID-19, que tiene ciertos efectos en algunos de los síntomas que produce la enfermedad. 2, la acitromicina que usted mencionaba también es un antibiótico de la familia de los macrólidos. No se debe utilizar de forma liberal, para ponerlo en un contexto, es decir, no debe ser automedicada y no tiene ningún efecto protector contra el virus. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Exacto. Tercero, la ivermectina que usted mencionaba. La ivermectina ha sido utilizada y fue analizada en varios estudios y ensayos clínicos, pero en laboratorio. Y las dosis que se utilizaron en esos laboratorios, en esos ensayos clínicos, son dosis sumamente altas que resultan ser tóxicas para el ser humano. Hay algunos estudios científicos que se han desarrollado durante este periodo de la pandemia en algunos lugares del planeta, donde han utilizado la ivermectina como una herramienta terapéutica, pero tiene indicaciones muy específicas y puntuales, y es porque la ivermectina, de una u otra manera, se le ha atribuido disminución de la capacidad del virus de reproducirse dentro del organismo. Pero quiero ser muy claro con todas las personas que nos están acompañando en este momento. Eso para nada es una autorización para que salgan a comprar o a consumir ivermectina. ¿Ok? Ella, si llegara a ser contemplada en el contexto de algún paciente, debe ser indicada, primero analizada la situación del paciente por un profesional de la salud. Segundo, indicado el medicamento por ese profesional de la salud en el entendido de que el contexto clínico del paciente así lo permitiría. Y tercero, analizar si ese paciente podría llegar a presentar efectos adversos por el uso del medicamento, que son más o menos como las consideraciones que se tienen en cuenta cada vez que se formula un medicamento en un paciente por parte de un médico. Lo que queda clarísimo, doctor Saúl Carrillo, médico internista, neumólogo de la Clínica San José, Clínica Santana y del Hospital Erasmo Meós, lo que queda clarísimo es que ni la citromicina, ni la ivermectina, ni el ibuprofeno, ninguno de esos, ni la amoxicilina, ni incluso hasta el acetaminofén, ninguno de esos medicamentos debe ser automedicado, ni es específico para poder superar el virus. La única manera es a través del concepto médico y que en determinado momento determine que ese es conveniente. Está clarísimo, ¿verdad, doctor? Que es así como usted lo dice. Es correcto. Bueno, yo creo que esa parte nos queda clara. Antes de continuar con otras muchísimas inquietudes que hay, tengo una cantidad de personas aquí que nos han dejado, voy a leer rápidamente el caso de Yane María Ovallos, que nos dice: el toque de queda debería ser más estricto y empezar por los jóvenes que quieren estar en la calle como nada. Bueno, el aumento en Fanny Esperanza dice: estoy mirando si hay alguna pregunta. Están de acuerdo varias personas acá, dicen excelente el toque de queda, gracias a Ale por esta excelente conferencia, buenas noches. El toque de queda, todas las personas de la frontera versus migración y versus población vulnerable preguntan que qué tanta incidencia ha tenido la inmigración para que se haya disparado de esta manera el COVID en Cúcuta, que estemos viviendo lo que estamos viviendo, que si tiene mucho que ver la inmigración de venezolanos. Bueno, mira, antes que nada, pues yo quiero pedir excusas si de pronto alguna de las palabras que vaya a decir pueden llegar a sonar con algún tinte de xenofobia o nada de eso. Porque por supuesto no tiene nada que ver con eso. Exacto. Hay un problema de salud pública, no solo en nuestra región, sino también en el vecino país. Y eso pues no es un secreto para nadie. Sí. La condición de salud pública de Venezuela realmente se ha deteriorado mucho y las razones son muchas y no vienen al contexto en el que nos encontramos. Sí. Hay un detalle muy significativo y es que la frontera es una frontera muy amplia de muchos kilómetros, tiene muchos pasos. En la mayoría de esos pasos, incluso en los mismos puentes internacionales, Sí. se presentan momentos de aglomeración de personas donde una sola persona que pueda estar positiva le va a transmitir el virus a muchos otros, y eso ya lo hemos contextualizado
en otros momentos de la conversación. Sí, Así pues que efectivamente los movimientos migratorios se traducen en una mayor proporción de casos en estas circunstancias claro, en las que estamos viviendo. Eso es innegable innegable. y no tiene nada que ver con, simplemente es por la situación de aglomeración que se presenta en esos pasos fronterizos, tanto los legales como los ilegales. Y que además vienen Así de pues condiciones que muy difíciles, sí. Así pues que definitivamente pues el movimiento migratorio produce este tipo de incrementos en la propagación del virus. Pero además de ello, pues el contexto social en el que los ciudadanos venezolanos se desenvuelven dentro de la ciudad, dígase el área de La Parada, el área de Villa Rosario, el centro de la Sí, ciudad, donde pues ellos de una u otra manera están tratando también de buscar la manera de subsistir, de procurarse algún ingreso para tratar de darle una vida más o menos digna a su familia, pues así que se generen aglomeraciones, que se vulneren las medidas de protección, y porque las se hace ciudades. todo sin medidas de de bioseguridad, no se aplica ninguna Sí, medida de bioseguridad. eso es muy difícil y eso tiene que ver con lo que el doctor Barón decía hace unos minutos. Sí, Es que es parte de nuestra responsabilidad. así es. Entonces, vamos a una venta de comida en la esquina de una calle céntrica de la ciudad y se reúnen 8 o 10 personas a consumir alimentos. Por supuesto, tienen que retirarse los tapabocas. La persona que está vendiendo probablemente no lo esté usando tampoco en ese Se ve momento. muchísimo Es que no lo decir, usan. son muchas las razones que explicarían el por qué El por qué. tanto ciudadano nacional como venezolano, como extranjero, circulando en las calles sin protección genera incrementos de los casos. Sí, es Claro, totalmente cierto. claro. Hay aquí otras preguntas de las personas, por ejemplo, dicen, pregunta Jenny Sepúlveda, pregunta, ¿es cierto que la gente quiere, es cierto, la gente quiere automedicarse en todo lo que, no, ella estás confirmando. Dice Álvaro Sisa Vargas, pregunta, buenas noches, ¿el uso de antibacterial y alcohol es realmente beneficioso como medida de prevención? Pues a donde quiera que se va, se nos pide aplicarlo, Absolutamente sí. Ese sin sí lugar a es una dudas. medida, esa sí es una medida, realmente podríamos llamarla salvadora de vidas. Ok, El alcohol ok. elimina inmediatamente el virus apenas hace contacto con el virus. O Lo sea, derrite, me ese sí imagino, lo es, disuelve, lo lo destruye, destruye. daña la superficie del Ok, virus y se ok, muere, el virus muere ok. inmediatamente. Por eso Sí, la insistencia en el uso de los geles con alcohol, del alcohol mismo, del jabón, porque el jabón también causa ese daño en la superficie de la cápsula del virus y lo destruye. sí. Entonces, por eso la invitación permanente al uso de esos elementos. En el caso, tengo una pregunta de Esperanza Colmenares que dice, las personas que han superado el virus, ¿qué recomendaciones deben tener? ¿Quedan realmente inmunes? Parece que no, ¿verdad? No, no. Miren, probablemente en un futuro tendremos o tendré personalmente yo como profesional, como neumólogo y como conciudadano, probablemente salir a decirles, oiga, me equivoqué. Ok, Pero en este momento, el conocimiento científico y la evidencia científica que se tiene en el planeta entero es que la primera infección no produce inmunidad. ok. Se tiene digamos que la duda de si esa respuesta inmunológica que se genera con la primera infección y que en algunos pacientes se logra documentar mediante pruebas serológicas de sangre Ujú, durante algunas semanas posterior a la infección, todavía se tiene duda si esa inmunidad es efectiva frente a la infección. ok. Ahora bien, aprovechando este escenario, les quiero decir que la reinfección, es decir, el segundo evento, está siendo más severo que el primero en los casos que hemos visto, no solo en el mundo, sino aquí en el país y en la ciudad. Ay, Dios. Y esa parte me parece importantísima que lo diga porque yo he oído a varios amigos míos y gente conocida que dicen,
a mí ya me dio y eso no es tan terrible, eso ni se preocupe, que eso pasa y eso no siente uno nada. Oiga lo que está diciendo el doctor, la segunda es mucho más fuerte y además el cuerpo está más débil, las defensas están mucho más bajas, me imagino, doctor. Es correcto. Esas personas que lograron superar la infección sin mayores consecuencias, pues efectivamente están dentro del 80% que se ha mencionado. Sí, Y son unas personas, por supuesto, afortunadas. Pero, repito, el haber tenido la primera infección y haberla logrado superar sin tantas complicaciones no les representa protección absoluta y deben, y esa es la invitación que permanentemente se hace en todos los contextos científicos, deben guardar todas las medidas de protección como si nada hubiera sucedido, porque si ocurre una segunda infección, existe un porcentaje del 50%, es decir, uno de cada dos se va a complicar y tiene riesgo de fallecer. qué preocupante lo que está diciendo, de verdad que a mí me llama la atención porque a raíz de los dos primeros programas que hicimos hace 15 días sobre el COVID, yo recibí mensajes donde me decían, no le metan tanto pánico a la gente. La verdad recibí solamente uno que decía, no le metan tanto pánico a la gente. O eso es como un poco exagerado lo que están diciendo. Yo quisiera que usted les respondiera a esas personas que piensan de esa manera, doctor, por favor. Pues a ver, obviamente todas las posiciones y todas las formas de pensar son respetables, Sí. ¿sí? Lamentablemente, ese pensamiento como tan superfluo frente a la situación que estamos viviendo Ujú, es parte de lo que es una de las razones que nos ha llevado al caos en el que estamos en este momento, ujú. a la situación tan crítica que estamos viviendo, donde un número muy alto de personas están muriendo diariamente a raíz de la infección, Ujú, donde un número mucho más grande de personas están quedando con daños muy severos en su organismo, ujú. personas que previamente a esto tenían una vida laboral útil y que a partir de lo que está ocurriendo y de las secuelas que le dejó la enfermedad, han quedado con limitaciones físicas muy severas que probablemente les impida retornar a una vida laboral útil. Entonces, creo que las razones para tener cuidado y vigilar, o mejor, observar las medidas de protección son más que suficientes y superan a esa posición, digamos, como tan liberal Tan frente al liberal, sí. asunto. Doctor, nos preguntan o le preguntan que a las personas que me dicen, ¿qué podría tomar la gente que tiene miedo de ir a un centro médico? La gente que no quiere ir a un centro médico, sino que quiere quedarse en casa. Sé que la pregunta es bien difícil porque obviamente no es fácil Sí, medicar y este programa no es para medicar, pero ¿cuáles claro. serían las recomendaciones para la gente que tiene miedo de ir a un centro médico, a un hospital, a una clínica? ¿Qué hacer, por favor? ¿Qué hacer? Bueno, pues efectivamente no puedo yo en este momento y espero que la persona que hace esa pregunta entienda la respuesta. No puedo yo en este momento darles una indicación mm, de tratamiento o unas recomendaciones terapéuticas. Voy a enfocarme más en lo que podemos hacer para tener una condición de salud un poco mejor y así poder entonces, digamos, tener un contexto un poco más favorable frente a cualquier situación relacionada con la COVID. Estar más Es el fuertes hecho de, físicamente en el caso de una es, eventualidad. es correcto, entonces es el hecho de, por supuesto, evitar el alcohol, Ok, evitar el cigarrillo, ok. tratar de alimentarse de la manera más saludable posible, evitando el consumo de salsas, de frituras, de alimentos muy grasosos o muy condimentados, mejorar el consumo de frutas y verduras o incrementar el consumo de frutas y verduras y mantenerse bien hidratado. Eso serían las medidas básicas iniciales digamos, que podemos aplicar todos en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana. Sumado a ello, por supuesto, el distanciamiento, el uso del tapabocas, la higiene de manos permanente. Doctor, nos quedan 10 minutos ya. Me gustaría que nos hablara sobre, esas son dos preguntas de carácter humano.
que yo creo que sería imperdonable no hacerlas cuando ustedes están en primera línea y están exponiendo su vida, incluso la de sus seres queridos, para poder salvar a muchas personas que a veces no valoran y yo digo que no valoran porque se están haciendo cosas indebidas que ponen en riesgo no solo su propia integridad, sino la integridad de muchas personas. ¿Qué se siente? Y la pregunta es dura, doctor, pero necesito que la gente entienda esto. ¿Qué se siente para ustedes como profesionales ver morir amigos, compañeros suyos de trabajo que hacían lo mismo que ustedes están haciendo en este momento? Pues sí, efectivamente es una pregunta Muy dura, muy muy dura y me compleja. disculpa, pero pienso No, que es no, importante. está muy bien. Eh, Realmente es una situación muy fuerte. Es muy Sí. fuerte porque, eh, pues, saber que de pronto estas personas murieron o enfermaron y se complicaron atendiendo pacientes, tratando de ayudarle a otras personas en sus quebrantos de salud. Sí, eh, y a partir de eso tuvieron esos desenlaces tan tristes y dejaron a sus familias pues con sus obviamente grandes dolores, tristezas y vacíos. Es una situación muy complicada y a pesar, y despierta obviamente esa parte, ese instinto de autopreservación, ujú, que dice yo me voy a retirar, me voy a ujú. aislar por un tiempo, yo no voy a ir más, Se está yo no viendo puedo además. seguir, sí, yo no puedo seguir haciendo eso porque en la calle la irresponsabilidad es absoluta y yo estoy arriesgándome Claro, día claro, tras día claro. y arriesgando a los míos por ir a ayudar a las personas. Hay otra circunstancia que surge de manera inmediata cuando uno siente o piensa de esa manera y es el hecho de que ese es, digamos, nuestra forma de vida, es lo que decidimos hacer y para lo que decidimos estudiar y formarnos, Sí. ayudar a las personas. Pero eso no lo hace más Entonces, fácil, pero eso no lo hace más fácil. Ni implica no, tampoco que tengan que perder la no, vida no, porque no, fue lo que estudiaron y porque es que no, supuestamente para les nada. corresponde. Pienso que No, no es, no no es es. humano, no es humano pensar así. Yo quisiera saber qué se siente cuando ustedes exponen la vida diariamente en las clínicas, en los hospitales, en los centros médicos y ven a la gente afuera haciendo las barbaridades que hacen, reuniéndose, quitándose el tapaboca, haciendo fiestas de grupos familiares, de amigos, eventos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pues en realidad es un sentimiento de total impotencia y de rechazo absoluto, ¿no? Mm, Y en el momento en que las personas o en que se está frente a las personas padeciendo las complicaciones o la situación difícil de la evolución de la enfermedad, pues por supuesto uno también siente mucho temor, pánico, de todo. Se experimenta una gran cantidad de sentimientos que en este momento pues resulta para mí difícil expresarlos sin que se me lleguen a quebrar las palabras o la voz. ujú. Entonces, simplemente prefiero decir que son momentos de realmente de mucha desilusión y mucha desazón, Impotencia, porque de impotencia, porque impotencia. es absurdo ver cómo las personas juegan no solo con su salud y con la de sus familiares, sino con la de todo el mundo y aún así, entonces los acompañantes o los familiares de esas personas eh, agreden, acusan, atacan sin pensar en lo que ocurrió antes. Así es, así es. Pues la verdad, este es un llamado a la conciencia. Sabemos que también las entidades gubernamentales, la gobernación, la alcaldía, todos los entes oficiales también tienen que ir a la delantera, un poco más de información, también necesitamos los cucuteños, y más medidas preventivas, preventivas, pero no puede nadie hacerlo solo. El cuerpo médico no puede solo hacer la labor que se está realizando.
De manera que en nombre de todos los jucuteños, doctor Carlos Barón, internista hematólogo, que ya no está a esta hora, él ya se retiró, al doctor Arturo Arias, que también ya se retiró hace un rato, y porque tenían otros compromisos con otros medios, y al doctor que está en este momento con nosotros, el doctor Saúl Carrillo, médico internista, neumólogo y especialista en COVID en la Clínica San José, Santa Ana y en el Hospital Erasmo Meos. Doctor, un mensaje final, de verdad, gracias. Gracias por la labor que están haciendo y ese mensaje de concientización, porque necesitamos lograrlo entre todos. No existe otra manera de lograrlo. Sí, Charito. Finalmente, pues yo quiero decirle a todas las personas que nos acompañan que se conviertan en multiplicadores de esta información, de este mensaje, que es cierto que esta época de diciembre siempre nos llama a reunirnos en familia, a reunirnos con los amigos, a compartir. Vienen los días de las novenas que siempre han sido tradicionalmente momentos de reunión y de festejo. Yo les pido de una manera muy respetuosa, pero muy sincera y vehemente, que durante estos días, por favor, conservemos la cordura, la calma, que guardemos las distancias, que evitemos ese tipo de situaciones y de escenarios. Este no es un momento para eso. Si logramos acatar con juicio esas recomendaciones, muy seguramente que el mes de enero, ojo, porque diciembre ya está muy comprometido en su contexto epidemiológico, pero muy seguramente el mes de enero va a ser distinto y con la ayuda de todos y con el favor de Dios, el próximo año va a ser diferente para todos en razón a lo que podamos hacer durante este periodo. Es un llamado muy cordial, pero muy consciente a todos de que se cuiden y nos cuidemos. Doctor Carrillo, muchísimas gracias. Bendiciones para usted, para su familia, para todo el cuerpo médico y para ustedes. Un abrazo grande también. Por favor, cuidémonos para que podamos cuidar de las personas que amamos. Las novenas, yo les voy a dar un consejo como lo estamos haciendo. Yo organicé con mi familia, que estamos en distintas partes del país y del mundo, organizamos novenas virtuales. Si las personas tienen los medios para hacerlo virtualmente por Zoom o por cualquiera de los otros medios que hay, háganlo virtual. Si no pueden, háganlo por WhatsApp, por teléfono, háganlo como quieran, pero por favor, no se reúnan, no se reúnan. Ese es el mejor regalo y es el regalo de vida que ustedes pueden hacer a la gente. Le oí en algún momento al doctor Barón decir en alguna parte, necesitamos incomodar primero, o sea, es importante. Primero la vida, es más importante la vida que incomodarnos, porque la gente a veces prefiere la comodidad a la vida. Entonces, pongámonos de verdad a conciencia en este momento coyuntural de la vida de todos nosotros. Mil gracias por estar con nosotros y los espero el próximo jueves. Doctor Saúl Carrillo, muchísimas gracias para usted y para su Gracias, familia. Charito. Muy buena Gracias. noche y buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Mil gracias.